Bueno, esta es la historia de cualquier persona que la está pasando o que le puede suceder. Bueno, escuchen y compartan. Y gracias a Elis por enseñarme a usar una base. Me hicieron mujer tan solo siendo una niña, sin permiso. Cambiaron de un golpe en mi vida, no tuve opción de vivir mi niñez. Por la culpa de un demente, esa etapa me salté. Callé por mucho tiempo, me hizo creer que era un juego. Se ganó mi confianza, aumentaba sus deseos. Tomó una inocente para alimentar su mente. Solo pensó en el egoísta transigente. A una niña le cambiaron su vida, la hicieron pedazos. Por más que pase el tiempo no olvidado, cada noche me viene el recuerdo de tanto el momento. No te puedo explicar la rabia y el dolor que siento. Aguanté porque él me hizo creer en él. No veía la maldad y no supe asimilar y decir en el momento lo que estaba sucediendo. Sonreía por fuera pero lloraba por dentro. Nunca intenté hablar y el dolor acabar. Me sentía deprimida sin poder avanzar. Me sentía obligada, traicionada y usada. Inconscientemente le pedía a Dios que me ayudara. Me sentía sola en un mundo que no era el mío. Hasta el día de hoy aquí siento un gran vacío. Cambiaron bruscamente mi día y mi alegría. Ahora entenderás por qué ya no soy la misma. Me hicieron daño, me cambiaron, me utilizaron. Callé no por un día, callé por muchos años. Y cuando me decidí hablar fue difícil para mí ver llorar a mi mamá, porque también para ella todo era una mentira. Se sentía culpable de que abusaran de su niña, porque como madre creyó que algo hacía mal. No fuiste tú, yo me demoré en hablar, pero no es sencillo. Me tienes que entender, fue difícil convertirme tan pequeña en mujer. Fue difícil asumir tan triste realidad. Me ves sonriendo porque quiero continuar. Te comento que a veces siento que muero por dentro. Te comento que quisiera borrar todo mal recuerdo, pero hay cosas en la vida que te marcan para siempre. Como lo hice yo, tú también tienes que atreverte, porque es la única forma de aliviar el corazón y que se haga justicia con el maldito abusador. Muchas mujeres y hombres están pasando por lo mismo. Te puedo decir yo que no es fácil vivirlo, porque uno siempre lo lleva en la mente, pero piensa en ti, que tienes que atreverte. Cuando yo hablé me quité un gran peso de encima, una mochila gigante que hacía difícil mi día. Tampoco no es fácil crear esta canción, tampoco confesarte que también me sucedió, que esta es mi historia, también puede ser la tuya. Y no dejes que nadie tu vida destruya, no dejes que nadie te pase llevar, porque si le aguantas una con ganas va a continuar y abusar de ti y también de tus derechos. Yo hablé tarde, solo de eso me arrepiento. No más abusos, no más silencios.